Muy bien, chicos, en este taller vamos a aprender cómo se hace un histograma de distribución de frecuencias, pero antes de hacer un histograma tenemos que seguir estos pasos. El inciso A nos pide construir una tabla de distribución de frecuencias. El B, un histograma usando 5 clases. Y el inciso C de este ejercicio nos pide construir ojivas mayor y menor que. Nos dan estos datos para realizar todos estos incisos. Estos datos representan los tiempos en meses en la demora del pago de una tarjeta de crédito. Bueno, entonces ya tenemos los datos, son datos no procesados. El histograma nos va a ayudar, o un histograma nos ayuda a visualizar la frecuencia de aparición de los datos en ciertos intervalos. Bueno, vamos a empezar. El paso 1 para hacer este proceso del histograma y de las ojivas mayor y menor que es determinar de todo el conjunto de datos cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. La función de Excel para identificar el valor mayor de todo un conjunto de datos es la función max. Úsenla y seleccionen todo el conjunto de datos con esa función y les va a arrojar de resultado el valor máximo de todo ese conjunto de datos. ¿Cómo creen que se va a obtener el valor mínimo o el valor menor? Eso. La función es min, nos va a dar el valor mínimo de todo este conjunto de datos que ustedes seleccionan. Háganlo. El rango, paso 2, determina el rango. El rango no es otra cosa que la resta entre el valor mayor y el valor menor de todo el conjunto de datos. En el paso número 3 vamos a determinar el ancho de cada clase. ¿Cuántos intervalos nos está pidiendo el inciso A? 5. Muy bien. Van a ser 5 intervalos de nuestro histograma de distribución de frecuencia. Y si todo el rango, desde el valor menor al valor mayor, hay 7.9 unidades, el ancho de clase es la división de todo el rango de valores entre el número de intervalos. Y en este caso es 1.58. Entonces, la mínima unidad decimal, dado que los datos de la tabla cambian con una resolución de 0.1 en 0.1, ¿sale? Es decir, el primer dato es 5.8. Si el primer dato tuviera una resolución de 5.81, la mínima unidad decimal sería de 0.01. Como cambia después de una cifra después del punto decimal, la mínima unidad decimal sería 0.1. A ver, aquí es 5.81, ¿no? Si los datos cambiaran en una resolución de 3 cifras después del punto decimal, por ejemplo así, la mínima unidad decimal, ¿cuánto sería? 0. Es correcto. Aquí porque lo redondeó el Excel, pero en realidad lo voy a forzar. Ahí está. ¿Sale? Entonces, esa es la idea en términos generales. Nuestro conjunto de datos cambia con una resolución después del 0.1. Entonces, nuestra mínima unidad decimal que aparecen en los datos es 0.1. Es la mínima unidad decimal que aparecen en los datos. Ahora, el ancho de clase debemos redondearlo considerando la mínima unidad decimal, es decir, una décima o una cifra después del punto decimal. ¿Cómo redondeamos este valor? Hay una función que se llama redondear. Y lo vamos a redondear con un punto o con un valor después del punto decimal. Por eso es que le ponemos un 1 acá. Número de decimales 1. Y ya. Lo redondeamos y nos queda como 1.60. Háganlo, por favor. Para construir la tabla de distribución de frecuencias
colocamos primero las 5 clases aquí, k igual del 1 al 5, y el límite inferior de la primera clase sería o tendría la misma coincidencia que el valor menor. ¿Sale? Vamos a usar una función que va a contar la frecuencia de aparición de los datos dependiendo del límite inferior y superior de cada clase. Ahorita lo van a ver. Pero para asegurarnos que esa función cuente esos valores, vamos a hacer que el límite inferior sea incluso un poco menor que el dato menor de todo el conjunto de datos, que es el 1.7. ¿Y cómo se hace eso? Los autores nos recomiendan tomar la mínima unidad decimal y dividirla entre 2. Es decir, al valor menor del conjunto de datos le vas a restar la mínima unidad decimal dividida entre 2. Y con eso obtenemos el límite inferior de la primera clase. Para obtener el límite superior de la primera clase, al límite inferior le vamos a sumar el ancho de clase. Háganlo. Ahora, ya que obtenemos el límite superior, para el intervalo número 2, para el siguiente intervalo, el límite superior de la clase anterior debe coincidir con el límite inferior de la clase siguiente. Por eso es que le ponemos igual, o sea, el valor del límite inferior de la clase 2 lo ponemos igual al valor del límite superior de la clase anterior. Eso lo vamos a repetir para todos los casos siguientes. Y como ustedes saben, el límite superior es el inferior más el ancho de clase. Eso lo repetimos para el resto de los intervalos. Y si lo repetimos para el resto de los intervalos, podemos seleccionar ambas fórmulas y correrlas hacia abajo. Claro, antes de hacer eso, hay que fijar la celda del ancho de clase. ¿Sale? Y lo corremos para abajo. Chicos, vamos a calcular la marca de clase de cada intervalo. La marca de clase de cada intervalo es el promedio del límite inferior y superior, y lo corren hacia abajo, por favor. Dado que en nuestra tabla de distribución de frecuencias queremos contar cuántas veces los datos de este conjunto de datos, cuántas veces estos datos aparecen entre el límite inferior y el límite superior, la fórmula para hacer eso se llama en Excel contar.si.conjunto. De todo este conjunto de datos, que es de D8 a H13, es decir, toda esta sección azul, va a contar los que son mayores al límite inferior, y el siguiente criterio es de ese conjunto de datos va a contar los valores que son menores al límite superior de esa clase. ¿Sale? En este caso a mí me da 9 valores, se repite 9 veces los datos del conjunto de datos que están entre el límite inferior y el límite superior de datos. Ahí para que copien la fórmula. Una vez que tengamos esta función, vamos a correrlo hacia abajo con doble clic. Ahora, hay un detalle importante. ¿Se acuerdan que en el límite inferior restamos menos la mitad de la unidad decimal? Bueno, al límite superior, además, hay que sumarle la unidad decimal. Súmensela, por favor. Al límite superior de la última clase le vamos a sumar la mínima unidad decimal. ¿Sale? Y le dan Enter. Bueno. Ahora, si nosotros hicimos bien todo, la suma de todas las frecuencias, en este caso, ¿cuánto es la suma de todas las frecuencias? 30, ¿verdad? O sea, seleccionamos y vemos que la suma de todas las frecuencias da 30. ¿Cuántos datos tenemos?
Tenemos 30 datos. Significa que no estamos dejando ningún dato fuera, lo cual es bueno. Ahora, dentro de la frecuencia de clases, la absoluta de cada intervalo ya la obtuvimos. La acumulativa la vamos a acumular renglón por renglón. El primer renglón es 9. El segundo renglón es la frecuencia absoluta de ese renglón más la frecuencia anterior. Y eso mismo se repite para el resto de los valores. Por último, las frecuencias relativas se calculan como porcentaje. ¿Cuánto es el total de frecuencia de datos? ¿Cuántos son los datos en total que tenemos? Son 30. Entonces vamos a dividir la frecuencia absoluta entre 30. ¿Sale? Es correcto. Y las acumuladas es exactamente lo mismo. Los valores acumulados de la frecuencia de clases entre 30. Obviamente acumulamos el 100% al final. Y eso es todo.